Cierta vez le preguntaron a Stalin cómo funcionaba el socialismo, el populismo. Y en lugar de responder, Stalin tomó una gallina a la cual le fue sacando una a una todas las plumas. Una vez que la gallina estaba toda desplumada y que había sentido un dolor terrible, Stalin comenzó a caminar soltando maíz en su paso. Curiosamente, la gallina, en lugar de salir, escaparse, huir de Stalin por el dolor que le habría infligido, la gallina comenzó a seguir a Stalin por donde iba, simplemente porque Stalin le arrojaba comida a su paso. Y ahí entonces Stalin le preguntó a sus asesores: ¿entendieron cómo funciona el socialismo? No importa cuánto dolor le ocasionemos a nuestro pueblo, si generamos que ellos dependan de nosotros, no tendrán más remedio que seguir nuestros pasos y apoyar nuestras acciones. Eso es el populismo. El COVID-19 le vino como anillo al dedo al gobierno del presidente Alberto Fernández, porque cualquier consecuencia nefasta que pueda generarse a partir de este momento podrá ser atribuida al coronavirus. Problemas de inflación por la emisión monetaria, el problema en no poder negociar la deuda, el eventual default de la deuda pública argentina, la mayor cantidad de pobres, la caída espectacular del empleo, una caída estrepitosa de la actividad económica, el respeto en el límite del artículo 14 de la Constitución Nacional, donde en este momento no es posible el derecho y la libertad de ir y venir para los ciudadanos de la República Argentina. Y cualquier cosa que ocurra será difícil de indicar si fue por culpa de una política del gobierno o por culpa del coronavirus. A partir de la pandemia mundial, Argentina tendrá 4 grandes grupos de personas separados en las cuestiones sociales y económicas. El primer gran grupo tiene que ver con los empleados del sector público, personas que trabajan tanto sea para el gobierno nacional o los gobiernos provinciales y municipales, que no importa cuánto dure la pandemia, ellos a fin de mes tendrán sus ingresos asegurados. El segundo grupo tiene que ver con aquellos que precisan de la ayuda social del Estado. Cada vez en mayor número, solamente para citar un ejemplo, las personas que se anotaron para el recurso extraordinario de los 10.000 pesos superan los 7 millones de argentinos. Y a ese grupo de personas que depende de la ayuda social, será muy complicado en corto plazo retirarles esa ayuda, con lo cual el gobierno cada vez va a precisar de más dinero para poder contener a una parte de nuestra población. El tercer grupo tiene que ver con empresarios, comerciantes y empleados de empresas pymes que, mientras que algunos quedarán en el camino, los que sobrevivan en función de una caída enorme de la actividad económica van a tener que depender de préstamos del Estado con tasas posiblemente subsidiadas y eventualmente con alguna reducción tributaria o en las cargas sociales, porque si no, no podrán tener condiciones de seguir. El cuarto grupo es el grupo de los miserables. No escuchaste mal. Es así como este gobierno se refiere a los empresarios, aquellos empresarios de mayor tamaño, donde el gobierno últimamente le ha tirado un huesito, porque salir en las negociaciones del Mercosur con Canadá, con India, con el Líbano y con Corea del Sur, les permite tener un futuro donde, no habiendo una reducción del impuesto de importación, podrán continuar produciendo caro y malo. Total, los argentinos solo podrán estar consumiendo esos productos. Al no abrir la economía, al contrario, al cerrarla, los empresarios podrán seguir fabricando como hasta ahora y los consumidores tendrán la obligación de comprarles a ellos porque el país cada vez está más cerrado. En esta temática de los 4 grupos, fíjate que es muy difícil imaginar quién se podría parar contra el gobierno cuando en todos los casos todos nosotros vamos a terminar dependiendo de mayor o menor medida de las acciones del presidente Fernández. Todo esto puede parecer una teoría conspirativa, para cerrar la economía, para generar dependencia, para que todos tengamos que ir como la gallina detrás del maíz que fue repartiendo Stalin. Pero no es algo que uno inventa. Te lo vamos a mostrar con algo que parte del gobierno dice abiertamente en la legislatura porteña. Yo creo que el modelo de democracia elitista, donde las tecnocracias tomaban decisiones y había un Estado mínimo,
Está terminado en la Argentina y en el mundo. Vamos camino a un Estado comunitario que va a obligar que la política genere pactos sustanciales para permitirle a la población estar representada, pero además participar a pesar de las limitaciones y las restricciones que existen. Nosotros somos de los que pensamos que las crisis en estos contextos merecen un sacrificio mayor de los sectores más fuertes de la sociedad. Y seguramente vamos a tener que pensar instrumentos para garantizar que esos sectores más acomodados puedan hacer de manera más solidaria un aporte para salir en los próximos meses de esta situación. Necesitamos fundar una nueva cultura democrática y necesitamos que las instituciones estén a la altura de las circunstancias. Los militantes políticos tenemos la obligación de escuchar a la sociedad. Ahora te propongo un ejercicio. Yo te voy a dar algunas informaciones de un país cualquiera y vos me decís en qué país estás pensando. Alta tasa de inflación, corrupción política, deterioro de la actividad económica, pérdida de la productividad y la competitividad, restricciones en el mercado de cambios, precios congelados, una presencia cada vez más grande del Estado en la vida de la sociedad. ¿En qué país pensás? ¿En Argentina? No. Así comenzó Venezuela en la crisis que llevó a que en este momento haya 87% de su población en situación de pobreza. La gran diferencia está que en la época Venezuela, detentor de las reservas más grandes a nivel mundial de petróleo, tuvo un inconveniente que no esperaba con el precio en dólares del barril de petróleo. Cuando el precio bajó de los $90 por barril, el modelo venezolano comenzó a colapsar. En el caso argentino, la situación es un poco más complicada, porque el Estado argentino no produce absolutamente nada que pueda generarle recursos. El único recurso proviene de los tributos que pagan los empresarios y las empresas por las actividades económicas que realizan. Y con una actividad económica cada vez más chica, el ingreso del Estado va a ser menor. Pero el gasto del Estado, como vimos, va a ser cada vez mayor. Y el déficit no se puede financiar eternamente con emisión. Nadie va a comprar títulos del gobierno argentino porque no pagamos. La posibilidad de aumentar la carga tributaria es imposible. Y contra los tres, la única alternativa sería bajar el peso del Estado, algo que claramente el gobierno del presidente Fernández no tiene ningún interés de hacer. La pregunta es entonces, ¿cómo va a hacer el gobierno argentino para financiar esta necesidad que tendremos los argentinos en la dependencia cada vez mayor por parte del Estado? Las opciones no son muchas. Nacionalizar depósitos, estatizar empresas. Bueno, Grabois ya dio algunas sugerencias. Expropiar la propiedad privada vinculada, por ejemplo, al campo. Todas son situaciones críticas, en un momento crítico. Y si el gobierno tuviera que hacer alguna de estas acciones, el mayor problema de todo es que será en función del beneficio social y por culpa del coronavirus. Mi nombre es Gustavo Segre y a pesar de que este video fue un poco largo, ¿sabes por qué te cuento todo esto? Porque aún estamos a tiempo.